Colombianos, como ustedes bien lo saben, la reforma pensional pasó en el Senado y ahora va para Cámara de Representantes. Le faltan dos debates y el uribismo no soporta esto y está inventando cualquier cantidad de mentiras ayudadas con los medios tradicionales, diciendo que los aportes van a pasar del 16% al 35% y hasta el 40%. Y también afirmando que los jóvenes se van a quedar sin pensión. Pues Gustavo Petro desmintió los mitos sobre la reforma pensional en una alocución presidencial. Él dice, los jóvenes no se van a quedar sin pensión. El presidente Petro insistió en que los colombianos deben salir el 1 de mayo a marchar para que se garanticen los cambios. En una nueva locución, el presidente Petro defendió la reforma pensional que se debate en el Congreso. El mandatario desmintió los mitos que se han generado en torno a este tema. Vamos a escuchar al presidente de la República y ustedes dirán qué piensan, ¿no? En esta locución, el presidente Petro habló sobre esta reforma aprobada en el Senado, las falsas noticias que se han propagado. Y pues definitivamente aquí queda el Centro Democrático como mentiroso. Buenas noches, colombianas y colombianos. Hoy en Colombia, la mitad de quienes trabajan no cotizan y no tendrán pensión. De quienes cotizan, la mayoría lo hacen a fondos privados de pensiones y tampoco tendrán pensión. El sistema pensional actual es profundamente injusto y desigual. En Colombia, solo 1 de 4 personas llegan a la edad con el derecho a una pensión justa. 1 de cada 8 mujeres se pensiona. La cobertura pensional en Colombia alcanza solo el 24% de la población. Colombia es el segundo país con el mayor nivel de desigualdad en la vejez de América Latina. Solo lo supera Haití. Esta es una realidad que queremos transformar. La reforma pensional que pasa ahora a la Cámara de Representantes se compone de 4 pilares. Primer pilar. El primer pilar beneficiará a 2,5 millones de abuelos y abuelas que no cotizaron nunca o le robaron las cotizaciones y hoy tienen más de 65 años. Ellos se despiertan sin saber dónde van a dormir, sin saber si van a tener un bocado de pan o una cuchara de sopa, que caminan y duermen por las calles de las grandes capitales, en los pueblos y en las veredas, sin vida y sin alegría. Es la oportunidad de darles una renta pensional de 232,000 pesos mensuales. Este primer pilar es, por ejemplo, para quienes trabajaron en su hogar como amas de casa, por ejemplo, y nunca cotizaron. El segundo pilar es para beneficiar a quienes cotizaron gran parte de su vida, pero no les alcanza para recibir una pensión. A quienes trabajaron día y noche, de manera independiente, con bajos ingresos, y no lograron cotizar el mínimo de semanas. A quienes entregaron su trabajo a empresas que decidieron no contratarlos formalmente. A quienes a lo largo de su vida ganaron menos de un salario mínimo, la mayoría de los colombianos. Para ellos y ellas tendremos una renta pensional compuesta por los ahorros que haya tenido en Colpensiones y un subsidio que le entregará el Estado de hasta el 30% en el momento de cumplir su edad de retiro. Este segundo pilar es para el taxista, la comerciante, el vendedor ambulante, el campesino o campesina, el artista callejero. Hoy ellos no tienen una pensión en Colombia. Lo más curioso de esto es que el uribismo le ha lavado el cerebro a toda esta gente de la calle que hasta vendedores ambulantes de la tercera edad atacan al gobierno, diciendo que los va a acabar cuando no tienen ni siquiera una pensión y tienen que seguir laborando a su avanzada edad, ¿no? Como decía por ahí un anciano, no es necesario que me pensione, yo necesito es trabajar. Y cuando no pueda, cuando su cuerpo no le aguante más, ¿qué va a hacer? Ahí es donde Gustavo Petro está entrando y está diciendo que estos viejitos necesitan una pensión como mínimo. El pilar 3 es para quienes cotizan entre 1 y hasta 2,3 salarios mínimos mensuales, que estarán en Colpensiones. Yo pienso ponerlo hasta 4 salarios mínimos, si la Cámara me acompaña. Y por tanto a ellos se les garantizará el derecho a la pensión, según las semanas que tengan cotizadas y la edad, de acuerdo con las normas vigentes. El cuarto pilar es para quienes pueden cotizar por encima de 2,3 salarios mínimos. Propondré 4 salarios mínimos a la Cámara y de ahí en adelante hacia arriba. Ellos y ellas cotizarán hasta 2,3 salarios mínimos o 4 a Colpensiones. Pero se les garantiza la posibilidad de cotizar los excedentes en el fondo privado de pensiones de su elección y según su nivel de ingreso. Al final, el sistema de pilares beneficia y garantiza el derecho a la pensión de todas y todos los colombianos. No es verdad que los jóvenes se van a quedar sin pensión.
Al contrario, si quedan las cosas como están, 3 de 4 jóvenes de hoy se quedarán sin pensión. No es verdad que se obligará a las personas a pasar a fondos privados. Eso nunca ha existido en el proyecto de ley. No es verdad que se expropiarán los ahorros individuales en cuentas ya existentes. Suman todas 400 billones de pesos. Siguen siendo manejadas por los actuales propietarios de los fondos privados de pensiones. No es verdad que aumentará la edad de pensión. Las condiciones para pensionarles siguen iguales a las actualmente vigentes. No es verdad que se eliminará la renta vitalicia cuando el cónyuge fallece. Sigue como está en el actual momento. Pero además, la reforma pensional beneficia a todas las mujeres de Colombia. Hoy, a la inmensa minoría. Su edad de pensión se reducirá gradualmente. Disminuirá a 1.250 semanas el 1 de julio del 2025 y seguirá decreciendo gradualmente hasta llegar a 1.000 semanas en el año 2035. La reforma pensional beneficia a millones de madres en Colombia que actualmente no cumplen los requisitos para pensionarse. Les brinda 50 semanas de cotización por cada hijo y máximo hasta tener 3 hijos, 150 semanas. La aprobación de esta reforma dignificará la vida de millones de personas que hasta hoy no se han beneficiado de un sistema que subsidia a quienes más tienen, a los que más altos salarios han tenido durante su vida laboral. Esta reforma pondría al gobierno nacional y al Congreso de la República a la altura de la historia. Superar los problemas de los sistemas de pensiones es un paso urgente para convertir a Colombia en una potencia de la vida. Este gobierno ganó con la promesa de un cambio real y de nosotros no esperen otra cosa que un equipo que trabaja 24 horas diarias por el bienestar de las y los colombianos. Por eso las y los invito con sus familias este 1 de mayo a las plazas públicas a moverse por las viejas y los viejos de Colombia. Entonces están temerosos los uribistas porque dicen cómo el presidente está invitando a marchar, quieren opacar nuestra marcha, ¿no? Y de nada sirvió porque la reforma pensional avanzó para Cámara de Representantes. Pues vamos a esperar qué pasa con esto de la reforma pensional en la Cámara, si realmente va a pasar, si escuchan a Gustavo Petro de la propuesta que tiene pasar de 2.3 a 4 salarios mínimos para pues cotizaciones, y pues esperemos que se resuelva esto para bien de los viejitos y viejitas de nuestro país. David Racero también se pronuncia y dice: escuchen esta intervención del Senado de Fabio Amin, del Partido Liberal. Para que una persona reciba una pensión de 1.300.000 pesos en un fondo privado, debe ahorrar alrededor de 290 millones de pesos. Una persona que reciba una pensión de 2.900.000 pesos, debe ahorrar pues 667 millones de pesos. Hágame el favor. Por eso la gente, cuando lo comprende, se cambia con pensiones. Los mismos senadores del Centro Democrático lo hacen de manera hipócrita. Por eso este sistema debe ser cambiado. ¿Y saben qué se está cambiando a Colpensiones? Sí, señores, Paloma Valencia, mientras ataca que no se deben pasar. Increíble. Vamos a escuchar al señor Fabio Amin. Lo que yo, la verdad, he sido muy atento y juicioso durante los días y las horas en las que se ha desarrollado este importante debate. Nos dieron palo en redes, nos sacaron en afiches y en pancartas durante la caminata del pasado domingo. Y quiero despedir, porque entiendo que soy el último en intervenir en esta ocasión, diciendo algo que no he escuchado en todo el debate frente al tema del umbral. Nadie aquí le ha dicho a Colombia que para alcanzar una pensión de salario mínimo en un fondo privado de pensiones hay que ahorrar alrededor de 290 millones de pesos. Esa es la cifra. Que lo sepa el país. Nadie lo dijo en el atril ni lo dijo en la defensa. Que miren los colombianos en sus extractos que le llegan trimestralmente frente a su ahorro pensional y sepan que para asegurar lo que hoy es 1.300.000 pesos tienen que tener en el ahorro a la vista, lo repito nuevamente porque se nos había olvidado, 290 millones de pesos. No es una cifra menor. Y cuando nos propusimos la discusión del umbral, y los liberales con la U defendimos el 2.3 salarios mensuales legales vigentes, es para que
en el marchitamiento del sistema de reparto del régimen de prima media, por lo menos en Colpensiones, lleguen a un salario de pensión de alrededor de... Continúe, senador. Alrededor de 2.900.000 pesos. ¿Sabe cuánto necesita entonces ese mismo cristiano trabajador de toda la vida para tener 2.900.000 pesos en el fondo privado? Necesita 667 millones de pesos ahorrados. ¿Quién los ahorra? Ni trabajando 40 años en salarios mínimos logra con el ahorro y con el rendimiento este monto o cuantía que se requiere. Yo me despido para que los colombianos lo tengan claro. Lo que defendimos en el umbral es para que de verdad esas personas que con una pensión de 2.900.000 pesos, que no son ricos, sí que puedan tener la seguridad y la certeza, así fuere vía subsidio, de tener lo que quedará del poco régimen de prima media que se termina de marchitar en esta reforma. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, ustedes ya se dieron cuenta la cantidad de dinero que tiene que hacer una persona pues para llegar a este umbral, ¿no? Y pues en estas marchas uribistas también se vieron gente de la tercera edad, como esta señora que está diciendo que Gustavo Petro es un criminal. Está con una chaqueta de Vive 100 vendiendo, es una vendedora ambulante que critica al gobierno, apuesto que no tiene una pensión. Porque montaron del Petro al guerrillo de Marisa, el Petro, montaron a Petro, y ahora que coman mierda los que lo montaron. Querían un cambio, ahí lo tienen maricones petristas. El odio infundado. Y Petro respondió a esta señora. Y saber que todo este objetivo de la reforma pensional es para que ella pueda tener un bono pensional y dejar de trabajar a su edad. Pero ella no lo sabrá porque ningún medio se lo contará y las redes no le llegarán. Solo una fuerte organización política de base podría hacerlo, dice el presidente Gustavo Petro. Lamentable que haya personas que pues piensen de esta forma, ¿no? Pero un ejemplo de acá de lo que está haciendo Gustavo Petro con la reforma pensional y de lo que proponía el señor pues Álvaro Uribe Vélez cuando era senador. Esta fue una opinión y deseo nefasto del expresidente frente a la edad de pensión en Colombia. Quería la ampliación de la edad de jubilación para todos los colombianos, pero ahí sí nadie dice nada. Si fuera Petro, ahí sí lo atacarían y sobre todo el Centro Democrático, ¿no? Es que son de doble moral. Presidente, la expectativa de vida en Colombia ha venido mejorando. Por eso hay muchos que dicen hoy que con la edad de 57 años para la mujer y de 62 años para los hombres, cuando la expectativa de vida ya se está aproximando a los 80 años, que entonces esa edad sigue siendo baja. Presidente. ¿Cómo les parece, señores, lo que pensaba el señor Álvaro Uribe Vélez? Y todavía lo piensa, señores, todavía lo piensa. Por otro lado, la señora congresista Katy Jubinado cada vez nos deja ver más sus uñas y lo que representa pues para el Centro Democrático, ¿no? Una ficha clave en todo esto de las reformas porque es una de las que más ataca al gobierno de Gustavo Petro, aunque dice ser de centro, pero pues cada vez la vemos más por este tipo de mensajes hacia el lado de la derecha. Aquí dice ella, Petro no quiere cambiar nada, solo busca un estado de confrontación permanente, pues es como cohesiona y enardece a sus bases. En el momento en que el cambio se hace posible, Petro pierde su causa, así que seguirá saboteando todo. Es su forma de crear la necesidad de una constituyente. Y aquí le dicen a la señora, está ardida, no es dueña de EPS, no es dueña de fondos de pensión, no es dueña de empresas, pero se comporta como una ricachona de alcurnia. Petro, sin tanta vaina, le está ganando el pulso a esta payasa. Está ardida, dicen acá los usuarios. Después continúa ella. Lo más triste es que la gente que siempre le dice a uno, no le creas a Petro nada, siempre termina teniendo la razón. En serio, no hay derecho a jugar con las promesas y la palabra como lo hace el presidente Petro. Eso es falta de grandeza, de honor. Su único objetivo es el caos, ¿no? Mensajes, pues que la señora, mejor dicho, está cargada de un odio a Petro también. Este gobierno es autosaboteo eterno. Lo que iba medianamente andando con la reforma pensional, con buenas intenciones de congresistas y partidos, ahora Petro lo va a dañar por sus caprichos de última hora que están por encima de los acuerdos y la palabra dada. ¡Qué cansancio!, dice la señora. Y le responden, ¿qué cansancio usted haciéndose pasar por un centro que no existe y que claramente es de derecha? El centro es la máscara que usa pues para cautivar votos en diferentes sectores políticos, ¿no? Y esta señora, como se cree la más top, dice, esto ya parece más estrategia que torpeza. Qué tristeza sentir que lo que importa no es cambiar las cosas de verdad, sino mantener una pelotera para hacer campaña, según ella, ¿no? Entonces, definitivamente estamos con Katy Jubinado en otro lado.
Otro mensaje de Katy Jubinado dijo el domingo por las marchas: el centro se está fortaleciendo después del domingo. Hágame el bendito favor. Juan José Félix Laforí, hijo de María Fernanda Cabal, también salió diciendo la presidente y muestra una imagen de su mamá saliendo del Congreso de la República ondeando una bandera frente a toda la multitud. ¿Están ya lanzando campaña? Yo creo que sí. Esta señora entonces debería retirarse al Congreso y empezar a hacer campaña, ¿no? A ver si gana. Sería nefasto para el país una persona como María Fernanda Cabal, con ideales de Trump, con ideales del señor Javier Milei de Argentina y con ideales de este partido de derecha de España. Increíble. Sería el acabo, señores. Y sale con sus 8 escoltas alrededor como si fuera ya una candidata presidencial. ¿Cómo les parece, colombianos? Por último, señores, resulta que en un documento que reveló Snyder Pinilla, ex subdirector de la unidad de riesgos, se compromete a contar todo sobre el escándalo de los carrotanques. El ex alto funcionario de la unidad de riesgo hace una durísima advertencia. Dice él: mis anteriores amigos se duelen de que rompa mi silencio. Ah, ¿cómo les parece? Pues hasta que se reventó uno de los implicados, luego de que todos los órganos de investigación penal y disciplinario pusieran los ojos sobre el escándalo de corrupción y compra de sobrecostos y múltiples irregularidades de más de 45 camiones para llevar agua a La Guajira, por parte de la unidad de gestión de riesgos. Uno de los principales investigados es el exdirector Snyder Pinilla. Decidió colaborar con la justicia a cambio de beneficios penales. Pero también en este caso hay una sorpresa más. El abogado de Pinilla es nada más ni nada menos que Luis Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción que fue condenado en medio del escándalo judicial del cartel de la Toga, que fue extraditado y regresó al país y ahora retomó su carrera de abogado penalista. Imagínense, un presunto corrupto defendiendo a un corrupto. Según el documento de 2 páginas, Luis Gustavo Moreno Rivera, identificado como aparece en el pie de firma, actuando en calidad de apoderado de confianza del señor Snyder Augusto Pinilla, acudió respetuosamente con el fin de solicitar la aplicación del principio de oportunidad. Pero vamos a ver qué dijo el reporte coronel frente a este caso gravísimo y que este señor está dispuesto a contar todo, ¿no? Caerán políticos, señores. Primicia del reporte coronel sobre la unidad de gestión de riesgo. Se revienta el principal testigo de todo lo que sucedió y va a comenzar a hablar. Daniel. Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. En las últimas horas, un oficio llegó al despacho de la fiscal general de la Nación, Luis Adriana Camargo, y del vicefiscal Gilberto Javier Guerrero. La comunicación está firmada por Luis Gustavo Moreno. Ustedes lo recuerdan, el exar anticorrupción que fue extraditado a Estados Unidos y pagó condena en ese país por cobrarle una coima a un exgobernador. Moreno, a quienes muchos reconocen como un abogado brillante que desvió su camino, pagó su deuda con la justicia de Estados Unidos, luego vino a Colombia y estuvo en la cárcel cumpliendo su sentencia. Cuando salió, reanudó en el ejercicio de su profesión e impulsa las segundas oportunidades para que personas que hayan cumplido su pena puedan reincorporarse a la sociedad. Pero ¿por qué Moreno le escribe una carta a la fiscalía y al vicefiscal? Aquí está la noticia. Lo hace en calidad de apoderado de Snyder Augusto Pinilla Álvarez, quien fuera hasta hace unos días subdirector de manejo de desastres de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, y quien renunció al cargo en medio del escándalo por la compra de 40 carrotanques que les costaron a los contribuyentes 46.800 millones de pesos con grandes sobrecostos y que jamás cumplieron con la misión de llevar agua a La Guajira. La comunicación del abogado de Snyder Augusto Pinilla a la fiscal y al vicefiscal pide, abro comillas, de manera urgente y respetuosa una reunión para establecer canales de comunicación que le permitan a Snyder Pinilla contarle al país, a la justicia y en especial al departamento de La Guajira lo que realmente sucedió y quiénes participaron, cierro comillas. Es decir, el ex subdirector de manejo de desastres ofrece su colaboración a la fiscalía para delatar a las personas que participaron en el multimillonario desfalco de los carrotanques. Al mismo tiempo, Snyder Pinilla, a través de su apoderado Luis Gustavo Moreno, le solicitó en las últimas horas a la fiscal 79 especializada acogerse al principio de oportunidad. Esa solicitud, conocida por el reporte coronel, señala la causal que invoca para acogerse a ese principio, abro comillas. Cuando el imputado o acusado
hasta antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento, colabore eficazmente para evitar que el delito continúe ejecutándose o que se realicen otros, o cuando suministre información eficaz para la desarticulación de bandas de delincuencia organizada. Hasta ahí las comillas. También agrega la norma citada. Comillas, cuando se compromete a servir como testigo de cargo contra los demás procesados bajo inmunidad total o parcial. Cierra comillas. En pocas palabras, el ex subdirector de Atención de Desastres de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, está dispuesto a declarar contra quienes participaron en ese desfalco de los carrotanques. Pinilla es allegado al director de la UNGRD, el cuestionado Olmedo López, pero su colaboración no se limitará a ese nombre, tampoco a funcionarios de la administración de la unidad. El reporte puede informar que el testimonio de Pinilla también implicará a prominentes miembros de otros poderes públicos. Son altos dignatarios que gozan de fuero por la Constitución Nacional. Es decir, no solo la Fiscalía tendrá que investigar, sino también otras instituciones que procesan a los aforados constitucionales. Sneider Pinilla no va a revelar los nombres hasta ser oído por la Fiscalía. Como prueba de su decisión de decir todo lo que sabe, envió la siguiente nota de voz al reporte coronel. Escuchen. En mi caso, y por ser un testigo directo y también clave en las actuaciones, se debe decir que prima la necesidad de seguridad, misma que debe ser garante para la protección de la vida. Por eso, respetuosamente, me permito anunciarle al país dos decisiones personales que resultan claves para el esclarecimiento de la verdad. Sea lo primero decir que el ejercicio del derecho al silencio o del silenciamiento del acusado, amenazado por la posibilidad cierta de incurrir en un delito en todo o parte sin cometer falsedades, terminan también siendo un reto que me llevó a entregarle poder a mi abogado de confianza, al doctor Luis Gustavo Moreno Rivera, quien sin lugar a dudas será un garante de la verdad que el país necesita saber. ¿Quién sino él, que vivió en carne propia mi muy dificultosa situación para ayudar a esclarecer todos los hechos? Le he enterado de detalles que solo él sabe y así buscar garantías procesales. Debo decir que con la protección de la verdad, es decir, de mi vida y la de mi familia, se lograrían esclarecer muchas dudas que al parecer hasta el día de hoy se han venido manteniendo. De otro lado, debo señalar que mi declaración cumplirá a cabalidad con la exigencia de conocimiento personal que vive de forma directa. Mis anteriores amigos se duelen de que rompa mi silencio. Esto es bastante grave, señores. Se va a destapar una corrupción en esto de los carrotanques realmente tremenda. ¿Qué políticos irán a la cárcel? ¿Está dispuesto este señor a colaborar con la Fiscalía si hay un principio de oportunidad y si hay beneficios, pues para que su condena no sea tan alta? Tremendo, señores. Mis anteriores amigos se duelen de que rompa mi silencio. Sneider Pinilla, subdirector de manejo de desastres de la UNGRD, es un ingeniero civil, graduado hace apenas 2 años, pero sobre todo es un político conservador que ha trabajado de cerca con el clan Aguilar y el clan Tavera. Fue alcalde de Sabana de Torres y ha sido objeto de cuestionamientos adicionales al de los carrotanques. Él y Olmedo López fueron denunciados penalmente por el secretario de Transparencia de la presidencia, Andrés Hidárraga. Y aquí hay un importante aporte de Johanna Fuentes al reporte coronel. Olmedo López es representado por el hermano de Gustavo Moreno, que se llama José Moreno, y que dice que a esta hora no tenía ningún conocimiento de que iba a visitar Sneider Pinilla, un municipio de oportunidad, pero que ellos continuarán en la estrategia de defenderse. Las irregularidades en el contrato de los carrotanques muestran que se trató de un proceso con dos cargados, en donde las empresas proponentes estaban relacionadas unas con otras. Jamás tuvieron la intención de calmar la sed de la Guajira, solo querían robarse la plata. Este fue el reporte coronel de hoy. Bueno, tremendo esto, señores. Vamos a ver si Olmedo López hasta dónde le llega el agüita, señores. Haciendo de todo y ahora pretende decir que pues que no pasó nada, ¿no? Colombianos, hasta acá este video. Por favor, compartan, suscríbanse y nos vemos en uno próximo. Hasta pronto.